al vicepresidente del Gobierno de Canarias, también consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Ayer reunión por videoconferencia de todos los consejeros autonómicos de Hacienda con la ministra. Cuéntenos a todos los canarios, conclusiones. Bueno, primero buenas tardes. Ayer tuvimos una reunión sectorial donde están los responsables de las haciendas de las comunidades autónomas, también de Ceuta y Melilla, la ministra y su equipo. Se trataba de recuperar reuniones que se habían interrumpido hace un mes. Hemos celebrado 2 reuniones, 2 conferencias sectoriales, se interrumpieron y ahora han vuelto. Yo creo que ha sido un acierto volver a vernos las caras, a intercambiar información, pareceres y a aproximar acuerdos. Ayer se trataba esencialmente de 2 temas. Uno, necesitamos un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano que relaciona al Gobierno central con las comunidades autónomas, para hablar de las reglas fiscales en esta nueva etapa de pandemia, donde los asuntos económicos se han trastocado de forma total y absoluta. Se han suspendido las reglas fiscales en Europa desde el 23 de marzo y, por lo tanto, ahora eso de la deuda y del déficit ya no vale, las reglas previas a la pandemia, y por lo tanto le he pedido una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo ha aceptado y por lo tanto en ese marco discutiremos qué déficit, qué deuda, qué techo de gasto vamos a tener. Además, ella planteó un fondo que el Gobierno ha propuesto para las comunidades autónomas de 16.000 millones de euros que pretenden responder a la crisis sanitaria. Ahí nosotros tenemos una situación, digamos, de poco aprovechamiento de ese fondo, porque está muy escorado hacia las comunidades que han tenido un grave problema asistencial. Me refiero fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, a Cataluña, a las Castillas, a La Rioja, que han tenido una presión asistencial muy alta, y aunque yo he discutido la cantidad y su distribución, esta es la pretensión. También hay un fondo de 1.000 millones de euros, teóricamente, para facilitar ayudas sociales a personal vulnerable. Ahí la distribución va a ser más justa, en base a criterios poblacionales. Luego hay un tercer fondo, todavía poco definido, de 5.000 millones de euros, que estaría destinado a buscar compensar la caída de ingresos de las comunidades autónomas. Ahí no consideran nuestras singularidades fiscales y le he planteado un trabajo bilateral, porque no valen las normas del resto de las comunidades para una comunidad singular que tiene una fiscalidad distinta, y también ha aceptado ese reto. Una reunión de trabajo con sus tensiones, con nuestras diferencias, porque yo creo que hay un déficit en el Gobierno de España que es muy habitual, yo diría que siempre pasa, y es que no tiene en cuenta la compleja realidad territorial del Estado español, y que no es lo mismo Euskadi, Madrid que Canarias, y por lo tanto necesitamos siempre llamar la atención, tirar de la chaqueta para que tengan en cuenta que aquí los problemas financieros son de otra naturaleza, los problemas sanitarios también, pero sobre todo vamos a tener una situación social y económica mucho peor que la media, y eso también lo dejamos claro en esa reunión de ayer. Por lo tanto, reunión necesaria, compleja, con discrepancias, pero que se salda con una discusión en las Cortes Generales de ese fondo, con una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera las próximas semanas, y con una reunión bilateral. Estoy acabando la nota que le enviaré a la ministra, que debe ser pronto, para que comprenda las singularidades fiscales de Canarias y nos dé un trato diferenciado, un trato particular, porque así es nuestra realidad, y por lo tanto viene esa reunión. Necesario siempre dialogar y discutir, y yo creo que la recuperación de esos encuentros son un claro acierto. Por tanto, no sé si podemos precisar la cifra, presidente, de esos 16.000 millones de euros de liquidez que va a aportar el Estado a todas las autonomías. ¿Cuánto debería venir para Canarias, según sus cálculos, usted como consejero de Hacienda? Todavía no están las reglas, ¿no? Las reglas las discutíamos ayer, de manera que eso no se puede calcular, porque no existe la norma que te permita el cálculo. Lo razonable y lo justo sería que tuviéramos el 4,6% de esos recursos, porque eso es lo que representa la población de Canarias. Si eso se corrigiera por dispersión territorial, por lejanía, pues
podíamos aspirar a menos, pero la pretensión del Ministerio es que 10.000 millones de esos 16.000 se distribuyan en base a criterios asistenciales, a criterios de impacto de la crisis de la pandemia en el sistema sanitario. Y ahí nosotros tenemos dificultades para competir. Afortunadamente, la gente contagiada en Canarias está muy por debajo de la media española, también el número de hospitalizados, de la gente que acabó en UCI y también en el número de fallecimientos, de manera que si el parámetro que domina para repartir los 10.000 millones son criterios asistenciales, los recursos se irán para Madrid, para Cataluña, para Castilla-La Mancha, para Castilla-León y para La Rioja, porque ahí la crisis ha sido mayor. Yo discuto este asunto, yo creo que nosotros no hemos ocupado las camas, pero las tenemos, y pagamos también los salarios y pagamos los costes estructurales. Afortunadamente no necesitamos ocuparlas. Todavía está en veremos, esto irá a las Cortes Generales. Ya le decía yo a la ministra que si no nos ponemos de acuerdo aquí, nos veremos en las Cortes Generales en la discusión de un decreto ley, porque esto no es financiación autonómica, es una propuesta del Gobierno de España que para que salga adelante necesitará mayoría en las Cortes Generales, que a nosotros nos parece bien. Esto se hace a través de deuda pública española, esto no es un dinero que salga de una caja mágica, eso es endeudamiento público del Gobierno de España y por lo tanto de usted y de todos los que estamos viendo y escuchando, ¿no? Y por lo tanto parece razonable que se discuta en profundidad las cantidades para cada una de las políticas y los criterios de distribución, y ayer es el primer encuentro, de manera que no se puede decir por parte de nadie, si no es especulando, que nos debe tocar tanto, pero en principio la orientación parece destinada a favorecer a las comunidades que han sufrido, digamos, la pandemia de manera más directa, y eso es discutible, como ayer se puso en evidencia. Usted también es presidente de Nueva Canarias. ¿Cuál es la postura de su partido respecto a la gestión del Gobierno central en esta situación que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, económica y social? Bueno, yo creo que estamos ante una situación excepcional y de una enorme complejidad. Yo comprendo las dificultades que está teniendo el gobierno francés, el gobierno italiano, el gobierno norteamericano y, por supuesto, el gobierno español. Estamos ante una pandemia de alta dimensión que está haciendo mucho daño a la salud de la población, que ha paralizado la economía, que hace que la economía mundial retroceda 3 puntos del Producto Interior Bruto mundial, que economías como la alemana vayan a perder más del 7% de su riqueza este año, que en el caso español se hable del 9,2%, yo soy menos optimista, creo que eso va a ser peor, o que nosotros podamos perder más de 20 puntos de nuestra riqueza este año 20. Por lo tanto, estamos hablando de una situación complicada. Vicepresidente, Román Rodríguez ha visto nuestro particular homenaje hoy a uno de los colectivos más vulnerables que peor ha salido y está saliendo de la COVID-19, uno de los más afectados sin duda alguna, nuestros mayores, nuestro bien más preciado, sabiduría, experiencia. Pues el aplauso desde luego mío y del Gobierno a nuestra gente que ha sido rigurosa en el seguimiento del confinamiento. El confinamiento es una decisión dura pero necesaria que da resultados, y de ahí que los datos epidemiológicos de Canarias sean muy buenos, que no quiere decir que no seamos prudentes. El proceso de desconfinamiento, de salida, se tiene que hacer manteniendo las medidas de distancia física, los mecanismos de protección, todos los mecanismos higiénicos, y tratando de seguir las instrucciones de las autoridades, no ser que nos vayamos a llevar un disgusto con un posible rebrote que nunca está descartado. Canarias está bien en esos datos y ahora tenemos que, para mantener esos buenos resultados, ir recuperando esa nueva realidad que tenemos que conquistar, hay que ser rigurosos, prudentes y seguir las normas, que es lo que ha hecho la sociedad canaria durante estas casi 7 semanas, duras 7 semanas, que la gente ha estado pues encerrada en sus casas, aguantando una situación difícil. Por lo tanto, el aplauso del Gobierno, el mío propio, a nuestra gente por el compromiso, por la seriedad, por la responsabilidad y por este éxito relativo de ir ganando esta primera batalla al virus, porque se la ganaremos la guerra definitivamente cuando tengamos esos medicamentos y esa ansiada vacuna que nos permita ganar esta guerra al dichoso virus que tanto nos está complicando la vida actual y futura, porque el daño en la economía va a ser serio.
Vicepresidente, ya conocemos la postura de Coalición Canaria mañana en la votación de la prórroga del estado de alarma. ¿Se van a abstener? ¿Qué va a hacer Nueva Canaria? Bueno, pues esta tarde estaba justamente contactando con los dirigentes del partido para escuchar su opinión. No he tenido tiempo ni condiciones, pues no tenemos ni local porque lo estamos reformando, aprovechando también esta situación de parálisis, contactando con los dirigentes del partido para escuchar opiniones. Esta noche hablaré con nuestro diputado, que ya está en Madrid, Pedro Quevedo. Nuestra voluntad es contribuir a mantener el estado de alarma, pero en condiciones distintas. Si antes me preguntaba sobre el papel del Gobierno de España en la gestión del estado de alarma, y aún reconociendo la necesidad y las dificultades de la gestión de un estado de alarma, el Gobierno de España le ha faltado empatía, le ha faltado escucha a las comunidades autónomas. En las comunidades autónomas están residenciadas las competencias sanitarias. Es aquí donde están las estructuras de control epidemiológico, pero también asistenciales, y no siempre se ha escuchado de forma adecuada. Yo advertí hace semanas que si Sánchez no era respetuoso con las comunidades autónomas, si no generaba condiciones de entendimiento, primero con los socios que le hicimos posible ser presidente del Gobierno, pero yo diría también con la oposición, podía tener dificultades en la siguiente. Y mañana hay un pleno donde todavía no está garantizada la mayoría. La propuesta que estamos construyendo, esta noche la decidiré en función de escuchar a los dirigentes del partido con el diputado Pedro Quevedo, sería un apoyo crítico al Gobierno de España para que este mando único que le cede las Cortes Generales para gestionar la crisis lo haga respetando la diversidad territorial, escuchando y compartiendo con las comunidades autónomas la gestión del desconfinamiento y de manera especial cuando toque contribuir a resolver los problemas económicos y sociales que en el caso de Canarias van a ser distintos y más graves. Hemos tenido un mejor comportamiento de la epidemia desde el punto de vista sanitario en Canarias, pero esta epidemia en Canarias hará más daño al empleo, a la estructura productiva, a los ingresos públicos, al futuro de Canarias, y por lo tanto vamos a exigirle al presidente Sánchez, como exigiremos también a la Unión Europea, respuestas diferenciadas para un territorio que va a sufrir más que la media, porque el turismo, que es la clave de la estructura productiva del archipiélago, representa el 35% de nuestra riqueza, más del 40% del empleo, y por lo tanto no valen las soluciones continentales para un archipiélago tan singular como el nuestro, de forma que esta noche tomaremos la decisión, pero la propuesta que estoy escuchando de mis compañeros es apoyo crítico, condicionado, a escuchar y a ir de la mano de las comunidades autónomas en el proceso de desconfinamiento, que tiene complejidad, y por supuesto que las respuestas sociales y económicas a Canarias sean diferenciadas, porque nuestra situación lo es en todos los términos. Ayer se lo decía a la ministra cuando le hacía referencia a la situación de la fiscalidad canaria, a la pérdida de ingresos, que va a ser superior en nuestra tierra que en otros lugares, porque el impacto de la economía también es superior. Esto allá cuesta entenderlo, pero para eso estamos, ¿no? De manera que decidiremos esta noche, pero la voluntad que quiero expresarle es que vamos a ejercer responsablemente esa representación que tenemos en las Cortes Generales. Lo haremos pensando en el interés general, como siempre, lo haremos de forma responsable, y la propuesta que creo que va a salir va a ser de un sí crítico a la continuidad del estado de alarma de otra manera.